Buenas noches y bienvenidos a Tanya Once a Week, clase número 8, ¿no? Hacemos esta clase en memoria de Moshe ben Aaron Yaakov, Moshe ben Yosef Shaul Halevi, Aryeh ben Shlomo y Nicole Bas Daniel. Que las Neshamot tengan aliyah y que los recordamos eternamente. Uno de los conceptos que hemos introducido en este capítulo y en general, que es común en la Torá, es el concepto de un mashal. Un mashal es una metáfora. Al centro de este capítulo, del capítulo 2, hay una metáfora importante que hoy vamos a ampliar un poquito. Mashal significa una metáfora y nimshal es lo que aprendemos de la metáfora. Si alguien consigue una palabra en español que puede traducir bien la palabra nimshal, lo que es uno se aprenda de la metáfora, entonces va a ganar un premio, porque son muchos años que en inglés, en español, que estoy buscando esa palabra. De todas maneras, los dos puntos que hemos hablado hasta ahora, en la primera clase que hablamos del capítulo 2, hablamos acerca del hecho de que cada judío tiene su segunda alma, es un chelek Eloka mima'al mamash, es una parte de Dios en lo alto. Y explicamos que esto es el significado de la frase en la Torá, del pasuk, que dice, Banim atem la Hashem Elokechem, que somos hijos para Dios. Así como el hijo viene del cerebro, de la esencia, de la ADN, usando términos más al día, de su padre, así un judío, sea como sea, es viene de la ADN, de la Jochma y la dijimos, de la sabiduría suprema de Hashem mismo. Esto fue la idea que hablamos en la primera clase. La semana pasada, nosotros hablamos de la idea de que si es así, ¿por qué hay algunas personas o algunas almas donde eso se ve y es claro y evidente que son así, que tienen una parte de Hashem, y otras almas no lo vemos del todo? Está completamente, digamos, ausente ese aspecto en su vida, en su creencia, en su observancia. Si ellos de verdad tienen un chelek Elokam más, si son una parte de Hashem, es como, no se le nota, no se le ve, no se le siente. ¿Por qué es así? Y ahí entramos en una explicación de cómo las almas llegan desde su origen hasta llegar a tomar existencia dentro de un cuerpo. En el origen vienen todas las almas del mismo lugar. Vienen de Jochma y la de la sabiduría suprema, del cerebro supremo. Todos, sin excepción, vienen del mismo lugar. Pero explicamos de que hay un viaje desde ese lugar donde tiene que pasar por 4 mundos, que dijimos los nombres de estos mundos, es Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiya, 4 mundos, y ese viaje afecta a cada neshama de forma diferente. Porque si bien todas las neshamot pasan por el mismo camino, algunos están más se cocinan y están más afectados por
los niveles superiores y algunos están afectados por los niveles inferiores, de tal manera que cada uno, cuando su neshama aterriza en el cuerpo que le corresponde, lo que va a quedar de esa experiencia va a ser diferente para cada uno. De todas maneras, ¿de dónde viene la idea, la metáfora? ¿De dónde nace la metáfora que está en el centro de este capítulo? Nace del mismo versículo. El versículo dice, Banim atem la Hashem Elokechem, son hijos. ¿Qué quiere decir? La Torah está usando una metáfora. La Torah, cuando está tratando de describir qué es un judío, utiliza la metáfora de un hijo con su padre. Ahí es donde comienza la idea de que para entender bien qué es un alma, deberías entender qué significa un hijo. Entonces, ahí es donde usamos esta idea que en el proceso de crear un hijo hay varias etapas. ¿Ok? Primeramente, hay el momento en que se crea esa gota, que es, digamos, la esencia de esa neshama. ¿Dónde ocurre eso? Ocurre eso en el cerebro. En el cerebro es lo que, digamos, empieza ese proceso de crear esa gota, y cuando la gota es creada, todo el ser humano existe en esa gota. Todo lo que eventualmente va a terminar siendo Ramach Eivarav Veshasa Gidav, los 248 órganos y los 365 venas y arterias, todos por igual, todos están en existencia en esa gota, que esa gota está, digamos, en el cerebro del padre. Después hay 9 meses durante el cual diferentes partes de esa gota están afectados de forma distinta. Y durante ese proceso, digamos, lo que termina siendo el cerebro de esa criatura es afectado de una manera, y lo que termina siendo, digamos, el otro extremo, por lo menos en esta metáfora, las uñas, que digamos es lo que el Alter Rebbe usa como el otro extremo, porque las uñas realmente no tiene mucha vitalidad muy evidente, porque se puede hasta cortar una uña y no se siente el hayut, la vitalidad que hay, que seguramente hay en esa uña. Entonces, desde el cerebro hasta la uña, todos empezaron en el mismo lugar, que fue donde, en el cerebro del padre, en esa gota. Pero ahora que nació el niño, Mazal Tov, está muy diferente el cerebro que la uña. Así explica el Alter Rebbe. De la misma forma puedes entender lo que ocurre con las almas. Las almas igual nacen y se inician todos en un mismo lugar, pero después el embarazo espiritual, que son el pasar por estos 4 años de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiyah, afecta a las almas de forma diferente, de forma tal que cuando termina, digamos, naciendo estas almas, unos nacen como cerebro del pueblo judío y otros nacen como uña, pero son todos partes de la misma gota. No cambia la realidad que en su origen, entonces todos vienen de Jochma y La'ah, de esta sabiduría suprema. Esa es la grandeza del judío.
no mires cómo terminó esa alma. Cuando lo ves, mira dónde comenzó esa alma, de dónde viene. Y si miras de dónde viene, vas a ver que todos vienen de un mismo lugar. Y esto, dice la otra vez, la explicación por qué encuentras tanta diferencia entre todas las almas. Siguiendo esta misma idea, después el Alter lleva esta idea un paso más allá, porque hasta ahora hemos hablado de la conexión que todo alma tiene con Hashem, independientemente de cómo lo percibes ahora. Después el Alter dice, eso también explica la relación que las Neshamot tienen entre ellos mismos. Una cosa es la relación que cada Neshama tiene con Hashem. Otra cosa es que en esa misma metáfora, en esta misma idea, vamos a poder percibir y entender la relación que todas las Neshamot tienen uno con el otro. Porque igual, siguiendo la misma idea, la uña es la uña del mismo cuerpo. El cerebro es el cerebro del mismo cuerpo. Todos son parte de un solo cuerpo y todos trabajan juntos. Pero donde quizás se ve la relación con todo el cuerpo es el cerebro. El cerebro es el órgano en el ser humano que se puede notar la conexión que mantiene con todas las partes del cuerpo. La uña recibe su vitalidad ahora ¿de dónde? Del cerebro. Todas las partes reciben su vitalidad. Y de cierta manera, si estudiamos muy bien la anatomía del cuerpo, todas las partes del cuerpo tienen algo que ver con las otras partes del cuerpo, de alguna manera. Pero donde se ve más evidente es en el cerebro, digamos, y el resto del cuerpo. Ahora, en nuestro ejemplo, ¿qué quiere decir esto entonces? ¿Quién es el cerebro en el ejemplo? ¿Qué neshama es el cerebro? La neshama de los tzadikim, los neshamot de los grandes tzadikim, ellos son los cerebros, digamos. Y entonces, mi relación con esa neshama es mucho más allá de lo que yo puedo percibir. No es simplemente una neshama más elevado que el mío, sino de la misma forma que en el cuerpo, que en la metáfora, la uña recibe su vitalidad del cerebro, digamos, del hijo. De la misma forma, todas las neshamot de Am Yisrael reciben cierta vitalidad. ¿De dónde? De las neshamot de los tzadikim. Que estas neshamot no solamente son más elevados, sino proveen y dan vitalidad a las otras neshamot. Y según esa enseñanza, un tzadik no es un lujo, es una necesidad. Los tzadikim no son simplemente gente que han superado y han llegado a un nivel más elevado. Al nivel de alma son neshamot a través del cual Hashem manda y da vitalidad a todo Am Yisrael. Esa vitalidad viene de distintas formas. Viene en forma de sus enseñanzas, viene en forma de su ayuda hacia el pueblo judío, su interés en cada neshama, pero es mucho más profundo que simplemente dos almas, uno que es más elevado que el otro. De la misma forma que alguien no va a decir, entonces, de que una uña es menor que un cerebro.
no solamente que es menor, o la uña recibe su vitalidad del cerebro. De la misma forma, las neshamot de Am Israel reciben su vitalidad del cerebro de Am Israel, que son los tzadikim. Y esto dice el Alter Rebbe, es lo que significa, el Talmud dice que sobre el versículo dice, Ulidovka bo, que hay que ser apegado a Hashem. Hay que apegarse a Hashem. Y pregunta la Gemara, ¿cómo puede uno ser pegado a Hashem? Hashem es invisible, ¿cómo que quiere decir? ¿Cómo se hace esto? Y dice, Shekol hadavek betalmidei chachamim, todo aquel que se apega, se acerca al mid chacham, al grande, ma'ala alav hakatuv, el versículo lo considera que ilu nidbak b'shchina mamash, que como si hubiese pegado directamente a Hashem, a la presencia de Hashem. ¿Por qué? Porque estas neshamot han mantenido su conexión con el origen de todos nosotros. Y por lo tanto, a través de nosotros apegarnos a ellos, entonces mantenemos nuestro contacto con ellos, con Hashem. Y esto es, inclusive, dice el Alter Rebbe, si una persona no conoce a ese tzadik o niega de recibir algo de este tzadik, eso no importa. Eso sería como la uña que dice, yo no creo en el cerebro. Yo no creo en el cerebro. Tú puedes creer en el cerebro o no creer en el cerebro, señor uña, pero igual, creas o no creas, igual vas a recibir tu vitalidad directamente de este cerebro. Entonces, para poder visualizar esto quizás un poquito más, voy a tratar de compartir una imagen aquí para que sea un poquito más fácil. A ver. Ok. Okay. Entonces, tenemos el cerebro. Después tenemos el padre. El padre, después tenemos la gota, los 9 meses de embarazo. Después tenemos ya la criatura, el niño, que el niño tiene el cerebro y tiene uña también. Entonces, el cerebro del hijo es lo más parecido y se conecta con el cerebro del padre. Mira, es muy parecido a su origen, de dónde viene. Y la uña se conecta con el cerebro del hijo y a través de esto se conecta con el cerebro del padre. Entonces, en el mashal y nimshal es así. ¿Ok? Tenemos esto, ¿no? Tenemos Jochma y la, de donde vienen las neshamot. ¿Ok? Tenemos los 9 meses que representa cómo la neshama pasa por los 4 mundos. Los tzadikim son el cerebro, digamos, del hijo. Todas las otras almas, ¿ok? Son las otras partes del hijo y las neshamot bajos, digamos, son las uñas. Entonces, a través que las neshamot, todas las neshamot, se conecta con los tzadikim, entonces a través de esto se conecta con su origen en Jochma y la, en la sabiduría suprema. Esto es una de las bases de la enseñanza del Hasidut y en particular del Alter Rebbe aquí en Tanya, de la importancia que tiene el tzadik, que no es solamente una neshama más elevado que tiene más conocimiento, sino
en la infraestructura, en la forma que Hashem creó las almas de los tzadikim son la fuente de donde todas las demás neshamot reciben cierta vitalidad. Nos llega vitalidad a través de estos neshamot que son elevados. Y por eso vemos que en toda generación Hashem siempre asegura de que haya tzadikim. Hay el concepto de 36 tzadikim, que el mundo se sostiene por medio de ellos, porque no son simplemente personas más estudiados, sino son esa Jochma Ilá, esta sabiduría suprema que está en todos nosotros, en ellos se evidencia y se ve de forma revelada. Y ellos son una referencia, una forma que todos los demás neshamot podemos mantenernos conectados con nuestra propia fuente. En otras palabras, aunque todos tenemos lo que estos tzadikim tienen, pero en la mayoría de nosotros ese aspecto está totalmente oculto, no se ve, no se siente. En ellos está de forma revelada. Igual como el cerebro del hijo se parece al cerebro del padre. Empezó en cerebro y mantiene el cerebro, pero el resto del cuerpo no parece al origen. Entonces imagínense cómo el Alter Rebbe saca todo esto de la frase Banim atem LaHashem Elokechem, y ustedes son como hijos. Y él ve en eso no solamente una metáfora de un papá y un hijo, sino de toda la idea de cómo nace biológicamente un hijo, la conexión que el hijo se mantiene, las diferentes partes del cuerpo mantienen con su origen. También así funciona en las neshamot. Y por eso en la enseñanza hasídica, la figura de un rebbe, de un tzadik, es muy importante. Pero no es importante porque es diferente. Es justamente porque es igual como todos, de un lado, porque todos tenemos ese Jochma Ilá, ese cerebro en nuestra esencia, pero estas neshamot lo mantienen de forma revelado y por lo tanto nosotros, para poder mantenernos siempre en contacto con eso, pues tenemos que estar cerca a ellos, a los tzadikim. El Alter Rebbe termina el segundo capítulo diciendo algo que es fascinante, que lo voy a mencionar en breve hoy y la semana que viene lo voy a tratar de explicar mejor. Él dice que ahora vas a entender por qué en realidad el tema de qué neshama llega a qué pareja, a qué familia, esa es una decisión netamente de Hashem. Hashem decide, no hay forma que uno puede, digamos, elegir la neshama que le va a llegar. Las neshamot llegan porque por decisión de Hashem. Así como una uña no decide ser uña, un cerebro no decide ser cerebro, sino ese es de los designios de Hashem, así funcionan las almas. Las almas también funcionan de esta forma y llegan directamente. Sin embargo, él va a explicarnos que aun que los padres no pueden cambiar ni afectar si van a tener una neshama que es cerebro o una neshama que es uña, ellos a través de su comportamiento en el momento de concebir un hijo, sí pueden afectar profundamente cómo esta neshama se va a poder realizarse en este mundo físico. Entonces podrás tener la neshama más elevado, pero si los padres no hacen, digamos, el recipiente o el levush, la vestimenta correcta, esa neshama
tan elevado que sea, pudiese tener serios problemas de poder realizarse en este mundo. Y esa idea, con el favor de Dios, vamos a explicar mejor la semana que viene. Si alguien tiene alguna pregunta, una o dos preguntas, podemos tratar de... Shui es o una u otra, o sea, no pueden ser ambas, no es que la de la uña corresponde más a Nefesh Behemit y la otra a Elokit, son excluyentes. No explica mejor la pregunta. Lo que equivale a la uña, por ejemplo, yo me imaginé que equivalía al Nefesh Behemit. No, No no, es no. así. Estamos hablando en este capítulo del Nefesh Elokit. Ok, ¿Okay? Nefesh listo. Abamit era el primer capítulo. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Shui, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. El tikkun que tenemos cada uno para cumplir en nuestra vida y el alma que tenemos, ¿cómo es esa relación? ¿Qué delimita a qué? ¿O el alma viene? A ver, el tipo de alma con la que venimos es el alma con la que va uno a tener ese tikkun. ¿Cómo? O sea, cada persona recibe el alma que es el perfecto match con la misión y el tikkun que va a tener en esta vida. O sea, si tú vas a mandar a alguien a hacer un trabajo, tienes que darle los, digamos, los fondos y con qué hacerlo, ¿no? Entonces, exactamente, Hashem nunca le da a alguien una neshama que es menor que su tikkun que tiene que cumplir en este mundo. Pero lo importante aquí es que lo que el Alter Rebbe está tratando más bien de resaltar es que no vayas a equivocarte cuando ves a alguien con una neshama baja y pensar que viene de otro lugar. Que eso no importa, él dice que a la final, para que sepas, su origen es el mismo origen. ¿Entiendes? O sea, es muy poderoso, la neshama que sea. Solamente que fue por, digamos, por razones de su bajada al mundo, fue afectado de forma diferente. Y bueno, pero eso no cambia la esencia de esa neshama. Perfecto, gracias. Ok, muy buenas noches.